we've been taught that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de resolución de preguntas. Bueno, antes que nada quiero agradecer en segundo grado la respuesta que han tenido al Classroom. La verdad es que sí leo sus comentarios, no puedo contestar todos porque obviamente pues tengo muchos alumnos, tengo 2 turnos y bueno, estoy dando ahorita con ustedes, son 12 grupos y 4 de la tarde tengo 16 grupos, ¿no? Entonces ahí sí, muy complejo que les conteste a todos. Sin embargo, me di la tarea de leer las dudas que tenían. Muchos y muchas me ponen que no tienen dudas y bueno, está muy bien. El día de hoy voy a atender 2 dudas que fueron las más recurrentes y de hecho en torno a eso surgirá toda la explicación. La primera es en torno al primer video, que era el de conflicto. En el video de conflicto se habla de esta posición de necesidades, ¿no? Ven que les compartí ahí un video de apoyo para que se den más o menos una idea de cómo un conflicto se gesta y es un encuentro de necesidades. Dice Johan Galtung que hay un triángulo, ¿no? Un triángulo en donde en este triángulo hay unos vértices, ¿no? En estos vértices el triángulo está en este lado tenemos la violencia estructural y en este lado tenemos la violencia cultural. La violencia estructural es aquella que se genera por los sistemas de gobierno, por los sistemas económicos. Por ejemplo, la pobreza. La pobreza es una violencia estructural, porque una persona por más que trabaja y trabaja y trabaja no puede alcanzar ciertas cosas porque tiene un tope salarial. Es decir, una persona que no tiene cierta preparación no puede ganar más allá de cierto promedio de dinero, ¿no? Aunque obviamente actualmente vemos que hay gente que no tiene una carrera, por ejemplo, y gana más, ¿no? Pero a lo que vamos es que por estatus, en esta situación de las estructuras de los ricos, los pobres, la clase media y así sucesivamente, hay una estructura que impide que las personas pasen a cierto nivel. Por ejemplo, una persona puede vender gorditas de chicharrón o puede vender tamales y le puede ir muy bien, pero sin embargo con eso no le va a alcanzar para irse a vivir a Dubái, por ejemplo, ¿no? Un maestro, por ejemplo, tampoco jamás se va a poder ir a vivir a Dubái. ¿Por qué? Porque con los sueldos que hay, con los sueldos que están establecidos, la gente tiene hasta un cierto rango, es decir, puedes pasar de aquí a aquí y no hay más. ¿Por qué? Porque hay una estructura y esa estructura te dice que eres maestro y ganas tanto, que eres doctor y ganas tanto y que eres comerciante y ganas tanto, y es muy difícil que te muevas de ahí. Claro, si haces otras actividades que son ilegales, pues a lo mejor puedes cambiar de estatus, pero sin embargo de manera legal es muy difícil que las personas pasen de un lugar a otro. En la estructura, por ejemplo, vemos muy marcada esta diferencia entre los ricos y los pobres. No sé si alguna vez ustedes llegaron a ver una película antigua que se llama Amarte duele. En Amarte duele es un claro ejemplo de cómo una persona vive en Santa Fe, en la parte más deprimida económicamente, y otra vive en Santa Fe, en la parte que parece Estados Unidos en México. Aquí hay un encuentro estructural, ¿sí? El que va a Santa Fe a bolear zapatos y el que va a Santa Fe a comprar ropa o a comprar diamantes o a comprar joyas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una estructura. La violencia estructural es violencia porque el pobre quiere comprar pero no tiene dinero. El rico agrede al pobre porque es pobre, ¿no? Y entonces hay una estructura, hay lo que se conoce como clases sociales, como niveles, ¿no? Y bueno, esa es la violencia estructural. Por el otro lado tenemos la violencia cultural. En la violencia cultural, que fue otra de las preguntas que me estaban haciendo, la violencia cultural es aquella en donde la moral de un pueblo, ya sabemos lo que es la moral es la mayoría, lo que hace la mayoría.
la moral empieza a determinar qué es bueno y qué es malo, y a veces en eso que es bueno y es malo hay grupos que salen afectados. Por ejemplo, en un grupo puede ser bueno que las mujeres estén en la casa siempre, ¿no? Cocinando. Y entonces esa práctica que es buena para todos en la moral y que es parte de la cultura de un pueblo, es violenta con las mujeres. Porque la mujer que quiere ir a trabajar o que quiere estudiar o que quiere superarse, ¿qué es lo que le van a decir? No, mija, aquí en este pueblo se hace esto. Y entonces la violencia cultural es una violencia que se ejerce sobre esta persona porque todos están de acuerdo en que así debe ser. Una práctica muy recurrente es lo que pasa en Oaxaca. Por ejemplo, en Oaxaca las mujeres que se casan deben demostrar un pañuelo blanco manchado de sangre después de la primera noche de bodas, como un símbolo de que la mujer era virgen. Si la chava no muestra ese pañuelo, entonces es regresada a su casa y los familiares tienen que dar todo el dinero que gastaron. Los familiares de la novia tienen que dar todo el dinero que gastaron en la boda al novio. Y entonces esto ocasiona una gran violencia a la mujer. ¿Por qué? Porque sabemos, y les voy adelantando temas de sexualidad, que es el himen, que es una tela que está en el aparato reproductor femenino. No siempre, para empezar, no siempre está. Y luego de que no está, a veces hay himen que es flexible. Entonces con la penetración el himen puede entrar y salir con la penetración y no romperse. Por lo tanto no se puede generar ese sangrado, que además tampoco es que vaya a haber un sangrado excesivo, ¿no? Son tradiciones que han inventado y que se van reproduciendo de generación en generación, pero que nadie cuestiona. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que una mujer, por ejemplo, que tiene un himen que es flexible, que no se rompe con la primera penetración, puede parecer que ha tenido relaciones sexuales, cuando sin embargo nunca ha tenido relaciones. Sin embargo, por la cultura del pueblo, por la cultura de esa moral, a esa mujer la van a regresar a su casa de los papás, van a hacer que pague todos los gastos y va a ser repudiada, es decir, rechazada del pueblo, y ningún otro hombre la va a tomar en serio. ¿Por qué? Porque supuestamente no era virgen. Entonces esa práctica cultural es violenta con la mujer en este caso. También hay prácticas culturales contra las personas de raza negra, contra los homosexuales, contra las lesbianas, contra los niños, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen, a ver tú niño, tú cállate, tú no hables. ¿Por qué? Porque esto es cosa de adultos. Y entonces te niegan la posibilidad de participar, ¿no? Entonces esa es una violencia cultural que está arraigada en la práctica del adultocentrismo. El adultocentrismo significa que el único importante es el adulto, el niño no. El niño no tiene voz, el adolescente no piensa, está menso, está tonto, ¿no? Y sin embargo eso no es verdad. O sea, esas prácticas, eso de decirle menso a una persona o de decirle tonto, es una práctica cultural que se repite en muchos pueblos, y sin embargo es violenta, porque el niño se va a sentir un tonto o el niño se va a sentir menso, ¿no? Y resulta que no lo es, y resulta que también tiene derecho a participar. Entonces, por eso es que decimos, o Johan Galtung nos dice, que hay violencia estructural, la economía, los trabajos, los estatus, y hay unas violencias culturales, la discriminación, el rechazo, el machismo, el falocentrismo, ¿no? el adultocentrismo. Todo esto lo que va ocasionando es que las personas que viven en esas comunidades sufran violencia. Por ejemplo, cuando va pasando un chavo que es muy amanerado enfrente de un taller mecánico o enfrente de alguna obra de construcción, probablemente puede recibir silbidos o puede recibir groserías, ataques. ¿Por qué? Porque la cultura del pueblo lo permite. Dice, si un hombre no es macho, entonces lo vamos a agredir. Y entonces eso es violento con el individuo que es diferente, ¿no? Por eso hablamos de violencia estructural y violencia cultural. Lógicamente que estas violencias generan conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura y la estructura, imagínense una persona que es una chava que le gusta el fútbol rudo, ¿no? Y que pasa por algún lugar y le dicen palabras obscenas por ser poco femenina, y entonces aparte de eso es pobre, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta pobre mujer está teniendo dos violencias, la violencia estructural y la violencia cultural. Lógicamente que esto, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que ella va a explotar, y entonces viene la última parte del triángulo, que es la violencia directa. Puede llegar el momento en que esta mujer ya no va a aguantar el hartazgo de ser pobre y el hartazgo de que le estén diciendo que es lesbiana o que es o ese tipo de cosas, y entonces va a llegar el momento en que a lo mejor explota y golpea a las personas que le están diciendo. Por eso es que Johan Galtung dice que la violencia estructural y la violencia cultural producen picos de violencia. Por ejemplo, otro ejemplo de pico de violencia es un asaltante. Un asaltante que es pobre, una persona que es pobre y una persona que no tiene muchos recursos culturales, es decir, no ve teatro, no escucha música, no lee, no tiene educación formal, puede, no es que todas las personas lo hagan, pero puede llegar a hartarse y estas dos violencias generar que él se convierta en delincuente. Y entonces al final ese delincuente es producto de una violencia estructural, es producto de una violencia cultural, en donde le dicen, tú eres hombre y tienes que traer el dinero a la casa, pero no tiene trabajo y es pobre, y la cultura le dice que él es el hombre y que él tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que vamos a encontrar dos violencias que lo van a obligar a generar otro tipo de violencia, asaltar, matar, defraudar y ese tipo de cosas, y ahí es donde se generan los conflictos. Por eso es que el presidente de la República había mencionado que una de las formas de acabar con la delincuencia es acabar con la violencia estructural, es decir, darle trabajo a las personas que están en extrema pobreza, darle trabajo a las personas que están en pobreza y darle mejores condiciones a las personas que están en clase media. Ir trabajando en la escuela las prácticas de violencia cultural, hacerle ver a la gente que no debe discriminar, que no debe de ser el adulto lo más importante, que todos somos iguales, que hay diversidad y que se debe de respetar. Y entonces, conforme tú vayas desenmarañando la violencia estructural y la violencia cultural, los picos de violencia van a ir disminuyendo. Esa es la teoría, que si uno en un pueblo acaba con la pobreza y acaba con los prejuicios, y con esto los picos de violencia se van a disminuir. ¿Por qué? Porque muchos de los delitos culturales de violencia son, por ejemplo, el feminicidio, ¿no? Los crímenes por homofobia, por transfobia, el racismo, ¿no? El hecho de que se golpea a un negro, o como en México, que hay cazadores de inmigrantes en la frontera, en Estados Unidos, perdón, que hay cazadores de inmigrantes en la frontera. Esas son violencias culturales, ¿no? Y violencias culturales que están sostenidas en una violencia estructural, como es la pobreza, repito. Entonces, ahí tenemos dos tipos de violencia. No sé si he sido claro en explicar cada una de ellas. Les pido por favor que me lo dejen aquí abajo. Y bueno, los conflictos se pueden resolver a través del diálogo. Decíamos que el diálogo es lo más importante. Un análisis conversacional. El análisis conversacional es analizar cómo conversamos, qué decimos, qué cara ponemos, qué gestos hacemos, qué expresiones hacemos. Porque si tú estás platicando para solucionar un conflicto y llega alguien y te dice, ¿qué? Pues es que él empezó, y tú empiezas, chido. Y empiezas con esas expresiones, ¿qué es lo que va a pensar la otra persona? Que tú no quieres solucionar el conflicto. Entonces, analizar la conversación es básico, porque no nada más tiene que ver con lo que digas. Seguramente, bueno, no sé si les haya pasado porque realmente estuvimos muy poco tiempo en presencial en la secundaria, pero de repente hay maestros u orientadores que te dicen, ¿él qué te hizo? No, pues me hizo esto. ¿Y ella qué te hizo? No, pues esto. Bueno, está bien, dense la mano y ya váyanse a su salón. No basta con eso. Tiene que ver con qué dices, cómo lo dices, en qué momento lo dices y con qué intención lo estás diciendo. Entonces, resolver un conflicto no es tan sencillo como pedir una disculpa, ofrecer una disculpa. Ofrecer una solución para un conflicto tiene que ver con cambiar prácticas. Si tú me hiciste algo, yo voy a pedir que ya no lo repitas, y voy a pedir que cambien las situaciones, porque si no, no te voy a poder disculpar, y tú vas a tener que cambiar esas situaciones, porque si no cambian, entonces va a volver a haber un conflicto, ¿sí? No resolver el conflicto lo único que hace es prolongarlo, y va a llegar un día en que ese conflicto es como una olla express de la que usa tu mamá en la estufa. Lo pones ahí, no lo solucionas, lo dejas ahí, lo dejas ahí, y va a llegar el día en que va a explotar.
Por eso, ante el primer indicio de que puede haber un conflicto, se tiene que solucionar o se tiene que dialogar, se tiene que analizar la conversación. ¿Por qué? Porque está la historia de la rana. Hay una rana que la metieron en agua hirviendo y esa rana se murió porque estaba hirviendo el agua. Pero a otra rana le pusieron el agua tibiecita y metieron a la rana y le fueron subiendo a la estufa poco a poco. Y entonces llegó el momento en que la rana ya podía sobrevivir a la temperatura que la otra rana se había muerto a la primera vez. ¿Qué significa esto? Que cuando tú vas tolerando violencia, de pequeñas violencias en pequeñas violencias, va llegando el momento en que te acostumbras. Y esa costumbre puede llegar a la muerte. La muerte es el último en el conflictómetro, la muerte es el último nivel. Tenemos desde ofensas, malos tratos, jaloneos, golpes, bueno, violaciones sexuales, intentos de suicidio, hasta llegar a la muerte, ¿no? También los intentos de homicidio. Porque el suicidio también es violencia. Esa es otra cosa que ya hablaremos después, ya que vayamos llegando a tercero. Pero el punto es, si tú vas tolerando violencias, va a llegar el momento en que una de dos, o te vas adaptando y entonces llega el momento en que ya te van a matar o te van a golpear y van a hacer contigo lo que quieran, cosa que es indeseable. O, por el otro lado, vas a explotar un día y entonces la persona que va a ser violenta eres tú. Pero vas a ser violento o violenta por una situación que vienes cargando, que ya estás hasta aquí. Ajá. Y entonces como ya estás harto, como ya estás harta, explotas. Y entonces por eso hay que tener mucho cuidado. A la primera vez que alguien te diga algo de una forma o de un tono que no te gusta, en ese momento tienes que poner un alto y decir, ¿sabes qué, amigo? O ¿sabes qué, amiga? A mí no me gusta que me digas así. Y te voy a pedir por favor que no lo vuelvas a hacer, porque no te lo voy a permitir, ¿vale? Y entonces para eso es el diálogo. El lenguaje sirve para decir. Por eso Octavio Paz dice que la palabra es la sombra que proyecta, que uno es la sombra que proyectan sus palabras. Sin las palabras uno no existe. O sea que yo soy solo la sombra de lo que digo. Por eso es muy importante hacerme ver, hacerme notar y dialogar. Decir, ¿sabe qué, maestra? A mí no me gusta que me diga alumnito o que me diga, estás bien menso. A mí dígame por favor que me equivoqué, hágame ver y de buena manera, porque a mí no me gusta. Me siento agredido, me siento agredida. Y entonces en ese momento estableces un diálogo. Y es un primer momento. No vas a esperar a que ya te estén pegando con la regla o a que ya te estén matando con un cuchillo para entonces decir que no te gustaba que te maltrataran. Como suele pasar en los temas amorosos, que el novio te dice una cosa y luego tú se lo permites y al final cuando termina la relación se acaban dando hasta con la cubeta. ¿Por qué pasa eso? Porque no tuvieron la capacidad de resolver los conflictos cuando era así una cosita chiquita. Y entonces se hizo en algo grandísimo. ¿Por qué? Porque no hablamos a tiempo. Por eso es muy importante dialogar. La base de todo es el diálogo. Di lo que sientes, di cómo lo sientes, di cómo ves tú la posibilidad de resolverlo. Eso es muy importante. Hablar, dialogar, ¿vale? Y bueno, entonces ahí están las dos dudas. La primera duda era ¿cómo hacer para el diálogo? Para resolver un conflicto, y la otra era qué era la violencia cultural. Otra cosa que me estaban diciendo es ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero solucionar un conflicto y la otra persona no quiere? Vas a encontrar personas, por ejemplo, que no quieren solucionar el conflicto, ¿no? Y dicen, no, por la cultura. Yo todo lo soluciono a golpes, a mí no me vengas con diálogo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Pues alejarse. Si la persona no quiere resolver el conflicto, a veces es mejor dejarlo. Si es tu novio que te está violentando, tu novia, lo mejor es dejarlo. Porque no quiere solucionar, entonces tampoco lo puedes poner a fuerza a platicar o a tomar acuerdos si no lo va a respetar. En el caso, por ejemplo, de las personas, por ejemplo, me dicen, no, es que, a ver, dos personas chocan. Y una quiere platicar, oye, pues me equivoqué, choqué, te pago. Y la otra persona se baja enojada a golpear. ¿Por qué pasa eso? Por las prácticas culturales. En ciertos lugares, ¿no? En ciertas zonas de un lugar, todo se soluciona a golpes. Entonces esta persona que creció en este lugar,
con prácticas culturales de esa forma o con violencia estructural, lo que va a hacer es solucionar el conflicto como está acostumbrado a solucionarlo, que es a golpes. En cambio, la otra persona que ha trabajado el diálogo y que ha trabajado estas cosas, pues su forma de solucionar un conflicto es dialogando. Entonces ahí hay un choque. Uno te quiere golpear y el otro quiere platicar. En ese caso, el que quiere platicar corre más peligro, entonces lo que tiene que hacer es alejarse. Pero también, pues está la otra, hacer valer la ley. Me chocaste, tú quieres golpearme, no lo voy a permitir, pero te voy a demandar. ¿Por qué? Porque resulta que estás afectando mis intereses, y entonces esa es una forma de tratar de evitar que el conflicto sea grande cuando la gente no quiere resolver el conflicto. Esa sería la tercera duda que ahora recordé grabando el video que me habían hecho. Entonces, hasta ahí creo que son las dudas de esta semana. Si tienen dudas, de todos modos, déjenmelas aquí. Si les ha quedado claro, si no, aquí déjenme sus comentarios y nos vemos en la semana que viene en la misma dinámica. Vemos Aprende en Casa toda la semana, que son 2 clases de cívica, y el próximo sábado estaré subiendo la resolución de preguntas como lo que hemos hecho ahora. En el caso de vida saludable empezamos formalmente en el mes de septiembre, ya una vez que inicien las clases. Ahorita este curso, acuérdense que es remedial y ustedes no han llevado vida saludable. Como no han llevado vida saludable, o sea, me refiero a la materia, a mi cabello, entonces no es necesario que me estén mandando actividades de vida saludable, porque vida saludable es una nueva materia que empieza en segundo grado y ahorita estamos recordando temas de primero. Si se acuerdan de eso, entonces bueno, tranquilos con esa materia, todavía no hay requisito para eso. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Cuídense bien, un abrazo.